Buenas tardes, César. Un gusto estar con ustedes y poder tener contacto con la ciudadanía. En relación a la pregunta, yo comparto el criterio, si bien la ley se llama de apoyo humanitario, esta ley es absolutamente insuficiente. El grueso del aporte se le está exigiendo a los asalariados, que son precisamente los que requieren de ayuda en este momento. Se está pidiendo sacrificio a los trabajadores y se está hablando muy poco de cómo atender a aquella población que está en situación de pobreza, es decir, ese 25% de la población que antes del inicio de la pandemia ya estaba sufriendo múltiples necesidades. Bueno, yo creo que hay que ser absolutamente radicales en el tratamiento de esta ley. Y me parece que no solo es cuestión de depurarla, sino cambiar completamente incluso los principios que están detrás de esta ley. Para comenzar, identificar que la situación que estamos atravesando no tiene precedentes en la historia del país y que no debemos tener expectativa de que el problema sanitario se va a resolver en el corto plazo. Este problema sanitario nos va a acompañar durante mucho tiempo y el impacto económico va a ser absolutamente fuerte. Entonces, eso es lo primero que debemos constatar. Después, dada esta situación, necesariamente debemos cambiar los conceptos con los que nos veníamos manejando en general en la sociedad y en particular en materia económica, porque habíamos ya asumido que el éxito de las personas estaba asociado a la posesión material y que los buenos, entre comillas, economistas o los buenos gestores de las finanzas públicas lo que tenían que hacer es garantizar la utilidad sin límites de determinados grupos que se atrevían a invertir. Yo creo que esos paradigmas ya cambiaron. El COVID nos llevó a trastocar esos paradigmas y más bien nos ubican en el plano, en el espacio de que solo con un principio de solidaridad vamos a poder salir de esta situación todos juntos. Y entonces ahí sí comenzamos a explorar nuevas posibilidades de financiamiento de las urgencias. Me dan 2 segundos, se me está descargando el equipo, voy a conectarlo, por favor. Listo, listo, César, listo. Listo. Entonces, yo esta ley, por ejemplo, esta ley busca recaudar salariados de 200 millones, de 800 millones de dólares y de los empresarios o de las sociedades alrededor de 500 millones de dólares. 1.300 millones de dólares es insuficiente por un lado y por otro lado, la fuente que se está utilizando termina siendo injusta porque se carga sobre los que necesitan, como decía antes. Y entonces hay que repensar esto. Entonces, lo primero que debemos repensar es quién debe contribuir en este momento. Si es que nosotros revisamos la estructura económica del país, nos encontramos con 3 cosas básicas. La primera, hay grandes riquezas en el Ecuador, es decir, hay gente que tiene patrimonios superiores a $1.000.000 y esos son apenas 5.000 ecuatorianos. Es decir, 5.000 ecuatorianos tienen patrimonio arriba del $1.000.000. Lo segundo, los grupos económicos en el Ecuador, es decir, un pequeño número de personas que son dueñas de los grupos económicos, por ejemplo, el grupo económico del Banco de Guayaquil, el grupo económico del Banco del Pichinche, el grupo económico de Corporación La Favorita. Esos
grupos económicos acaparan alrededor del 60% de todos los ingresos por ventas que se producen en la sociedad y también tienen el grueso de las utilidades. Y lo tercero, los que ganan más de $5,000 en el Ecuador son apenas 25,000 personas. Es decir, 5,000 personas en el Ecuador ganan más de 25,000. Mientras el 25% de la población está en situación de pobreza y pobreza extrema. Entonces, evidentemente partimos de una situación en donde hay una desigual distribución del ingreso y de la riqueza. Es que vamos a resolver el tema desde una perspectiva solidaria. Indiscutiblemente quienes deben aportar para eso son estos grupos que mencioné hace un momento. Y ahí se pueden tomar varias medidas, César. La primera, que aporten apenas con el 1% del patrimonio, que esos 5,000 ecuatorianos que tienen más de $1 millón en riqueza personal. Lo segundo, que durante los próximos 12 o 24 meses, ningún ecuatoriano tenga un ingreso superior a $5,500. Es decir, que todo el excedente de esos $5,500 se deba contribuir para atender las necesidades de las mayorías. Y tercero, que se establezca un impuesto o una contribución del 2% de los ingresos o de los ingresos brutos de los grupos económicos. Con estas medidas se podría sumar alrededor de $3,000 millones. $3,000 millones afectando a un grupo pequeño, a un número reducido de ciudadanos ecuatorianos o residentes extranjeros residentes en el Ecuador. Y eso es mucho mejor que afectar a millones de ecuatorianos y a miles de empresas como se está proponiendo con la ley propuesta por el gobierno. Y después, esta ley que propone el gobierno no define con claridad para qué se van a utilizar los recursos. Entonces deja todo súper ambiguo. Dice, bueno, para programas de asistencia social, para programas de reactivación económica. Es decir, queda todo a discreción de las autoridades. Y entonces nosotros creemos que en la propia ley se debe establecer para qué se deben usar estos recursos. Si es que se va a recaudar $3,000 millones de los que más tienen, esto debe dirigirse a los que menos tienen. Y entonces no es imposible pensar en el Ecuador una renta básica para todos una renta básica que permita adquirir la canasta vital para todos los ecuatorianos que están en situación de pobreza y pobreza extrema. Se necesitan alrededor de $3,000 millones para eso. 1,000 millones ya se los asigna a través de los bonos, más $2,000 millones anuales. Y todos, alrededor de 5 millones de ecuatorianos en condición de pobreza, tendrían asegurado un ingreso. La fuente, los que más tienen. Además, hay que encontrar otros ingresos para la emergencia que pueden provenir, por ejemplo, de créditos externos para financiar líneas de crédito blando para garantizar a las empresas liquidez. ¿Pero a qué empresas? Aquellas empresas que tomen la decisión de mantener el número de empleados y sus remuneraciones. ¿Y qué número de empleados? Los que tenían antes del mes de marzo del 2020. Entonces, si nosotros tomamos estas dos medidas, renta básica para quienes están en condición de pobreza y sostener el empleo en el Ecuador, evitar que se despidan a los ecuatorianos y aunque no vayan a trabajar, que se sostenga su ingreso, su remuneración hasta que puedan ir a trabajar y después devenguen las horas no trabajadas, etcétera. Si hacemos eso, estaríamos de alguna manera evitando que esta crisis sanitaria se convierta en una crisis social profunda que podría estallar de una manera absolutamente impredecible. Así es, ese es uno de los escenarios que se podrían dar luego de esta pandemia, una explosión social. Pero también dentro de esta ley hay se habló primero de una administración de un grupo de notables. Ahora se habla de una supervisión.
Esto obviamente cae en una violación a la Constitución porque nadie puede manejar ni tampoco supervisar. Para eso está la Contraloría, o sea, están dando funciones a personas que nada tienen que ver con el Estado. Y de eso qué va a decir la Asamblea? Lo que, lo que se planteó al inicio era inconstitucional, es decir, crear una cuenta con recursos, en definitiva, públicos, o sea, producto de contribuciones establecidas mediante ley, entregar a ese manejo de la cuenta a personas que podrían ser de la confianza del presidente o sus allegados, pero que no habían sido electas por voluntad popular, era inconstitucional. Eso no se podía hacer. En este momento, a lo único que se limitó esta idea original es a decir que existe una cuenta especial en el Banco Central, eso es factible, se puede crear una cuenta especial y que actúen como veedores personas que sean designadas por el Ejecutivo, o sea, que en el fondo no van a tener, no tiene eso ningún efecto legal, o sea, esas personas no van a tener ninguna complicación jurídica porque no firmarán nada y tampoco van a tener ninguna relevancia social porque no carecen de legitimidad. Es decir, eso terminó quedando ya en un artículo intrascendente que creo deberá ser eliminado en la Asamblea porque para eso están las instituciones, para eso están las autoridades de control. Para eso están las leyes, las normas, es decir, ya se han establecido los mecanismos para controlar el uso de fondos públicos. La propia Asamblea puede fiscalizar. Lo que deberíamos hacer, si es que se quiere trabajar en esa línea, es revisar los protocolos, la normativa para que las instituciones sean cada vez más efectivas en esta materia. Por ejemplo, podría ser que para garantizar que las contribuciones se paguen inmediatamente y se puedan incluso tener mayores recaudaciones, bien se podría establecer que basta la determinación del servicio de rentas internas en relación a algún incumplimiento para que se inicie un proceso coactivo, se compre, se recupere lo que se adeuda, lo que se estaría adeudando al fisco, y después pueda venir cualquier recurso legal, apelación y demás. En este momento la norma lo que hace es que alguien que no está cumpliendo con el fisco, entonces puede interponer algún recurso y hasta que no se agoten todas las instancias, el SRI no puede hacer los cobros respectivos. Entonces, explico, o sea, podemos trabajar para que sea mucho más eficiente la capacidad de cobro del sistema gubernamental y también para que sea mucho más eficiente la capacidad de las autoridades de control, pero en el marco de la institucionalidad, no inventando esta suerte de grupos de amigos que supuestamente hacen veduría, pero que en la práctica no harían absolutamente nada. Claro, no, eso es lo que ya vivimos con el Consejo de Participación Ciudadana, con unos notables que desinstitucionalizaron este país. Eh, Asambleísta, ¿cree usted que en las comisiones que están determinadas para el estudio de estos dos proyectos de ley, se pueda recomendar el archivo de las mismas? Yo creo que no es conveniente archivar las leyes. No es conveniente archivar, bueno, quizá una de las dos leyes no es conveniente que sea archivada. O sea, ¿cuál ley no es conveniente que sea archivada? La de apoyo humanitario. La otra de ordenamiento de las finanzas públicas, esa no tiene prácticamente nada que ver con emergencia, ya fue rechazada en su momento por la Asamblea, no ayuda en nada, ayudaría en algo si es que le facultaría al Banco Central a otorgar créditos al gobierno central para atender emergencias, pero no ayuda en nada en este momento esa ley. Entonces me parece que esa ley sí debe ser archivada. La ley de apoyo humanitario tiene que ser reestructurada casi en el 100%. Quizás se pueda conservar el título, pero el resto deberá ser cambiada radicalmente
se pueden plantear, como decía al principio de la entrevista, se pueden plantear otras fuentes de contribución para atender precisamente las necesidades de la mayoría de la población. Y entonces eso se puede hacer. Lo otro es eliminar todos los castigos a los trabajadores que se están implementando, porque en la práctica lo que se está tratando de pasar es ya un anticipo de la flexibilización laboral. Eso es lo que se está tratando de pasar, o sea, implementar contratos emergentes que ya terminarán siendo parte del código de trabajo, porque no se habla con claridad, no se limita a los periodos, reducción de las jornadas laborales más allá de las 6 horas de trabajo, con la posibilidad de que sean 2 años de reducción de jornada y después se puedan renovar 2 años más. Esto ya no atiende a la emergencia, eso más bien es una aspiración que han tenido los ciertos capitalistas durante mucho tiempo y que terminan generando una suerte de explotación laboral. Es decir, todo eso hay que eliminar, hay que establecer que efectivamente puedan haber contratos emergentes por la situación. Un contrato emergente puede derivarse de que alguien se contagió de coronavirus, no puede asistir a trabajar y deberán reemplazarlo durante un determinado tiempo sin que eso implique una obligación adicional para los trabajadores. Es decir, hay que discutir el tema laboral ubicándolo en el contexto de la emergencia y estableciendo las distintas alternativas que se establecen en la ley para conservar los puestos de trabajo, generar estabilidad sin afectar los ingresos y acotando las cosas al tiempo que efectivamente demande la emergencia. Claro, ahora hay otra preocupación en el pueblo ecuatoriano y es el anuncio del ministro de Recursos Naturales que habló de que es el momento histórico para el retiro de los subsidios a los combustibles, exceptuando el gas. ¿Qué opinión le merece este anuncio en un día donde el precio del petróleo alcanzó cifras históricas a la baja, pero que obviamente, de acuerdo a expertos petroleros, el precio del petróleo no es que se va a quedar ahí por mucho tiempo, sino que va a seguir recuperándose y es un efecto obviamente de la crisis que estamos viviendo a nivel mundial, porque obviamente no hay una demanda en el uso de petróleo. Eh, ¿Qué opinión le merece este anuncio del ministro de Recursos Naturales? Yo creo que primero es un anuncio apresurado. Yo no sé cómo se maneja al interior del Ejecutivo, pero cada ministro lanza lo que puede ser una idea personal, como que ya se habría resuelto eso al interior del Ejecutivo. Entonces yo no sé qué tan veraz puede ser la opinión del ministro. Si es que solo es una opinión del ministro, es bastante impertinente. Y si ya es una decisión del gobierno, todavía es más impertinente. ¿Por qué es impertinente? Porque efectivamente, si bien en este momento el precio de los hidrocarburos ha bajado, y si es que si se elimina más que el subsidio, porque en este momento no están subsidiando, porque si está tan bajo el precio de los hidrocarburos, quiere decir que el gobierno no está subsidiando. Si es que no está subsidiando, lo que estaría diciendo el ministro en este momento es que se debe liberar el precio de los combustibles. Si es que se libera el precio de los combustibles, ¿qué es lo que sucedería en el corto plazo? Que efectivamente baje el valor de la gasolina extra, por ejemplo. Pero ¿qué vemos? Vemos que a pesar del precio bajo que tiene en este momento la gasolina en el mundo, la gasolina súper que supuestamente ya tiene liberación de precios, no ha bajado, se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que en la práctica esos precios se van a manejar a conveniencia y no necesariamente habría un proceso automático en el corto plazo en donde a precios bajos de los hidrocarburos baje el precio para el consumidor final, es decir, para los ecuatorianos. Pero sucederá una cosa, sucederá que los precios
van a despuntar a futuro porque es imposible que se queden al nivel tan bajo en el que estuvieron el día de ayer, incluso a valores negativos, y tendremos precios a un promedio quizá muy parecido al que se estableció en el presupuesto, $50 el barril aproximadamente. ¿Qué va a suceder en ese momento? En ese momento van a fijar ya valores altos a la gasolina en el Ecuador. Es decir, cuando bajan los precios, no se benefician los ecuatorianos, pero cuando suben, seguramente sí se castigará a los ecuatorianos. Y la pregunta es, si estamos en un periodo recesivo, castigar de esa manera a los ecuatorianos va a beneficiar a superar la crisis por la que estamos atravesando. La respuesta es no. Quizá hay que pensar a futuro, en un futuro muy lejano, en la eliminación de los precios en la eliminación de los subsidios de los combustibles. Pero ¿cuándo hay que pensar en eso? Cuando ya no tengamos problemas económicos, cuando la situación de los ecuatorianos sea tan buena que no nos afecte prácticamente nada pagar un poco más por los combustibles. Entonces, si bien hay que tener en el tapete esa posibilidad, pero esa posibilidad debe implementarse cuando no haya impacto grave, severo en el bolsillo de los ecuatorianos. Es decir, el momento de crisis es el peor momento para eliminar subsidios. Es cuando más subsidios se necesitan. Es cuando se necesita apoyar la economía de las personas. Algún momento, si entramos en una fase expansiva de crecimiento, eliminamos la pobreza y demás, se diga, bueno, si ya esta población no necesita del apoyo estatal, entonces se eliminan los subsidios. Pero mientras se necesite del apoyo estatal, el Estado tiene que estar con las personas. Así es. Bueno, vamos cambiando un poquito el tema y vámonos al tema educativo. Esta crisis sanitaria nos ha hecho pensar o coger a primera mano las ventajas tecnológicas. En este momento, todos los padres de familia se están convirtiendo, obviamente, en lo ideal que hubiera sido el ser corresponsables de la educación, porque antes dejábamos a los profesores de allá que ellos solos pues se encarguen de educar a nuestros hijos, ¿no? Esa era la mala comprensión que se tenía. Ahora nos ha tocado involucrarnos en esta educación, obviamente por este encierro, donde estamos recibiendo clases virtualmente, pero hasta que se arregle esta situación, el próximo año posiblemente nos toque igual tener esta forma de educar a nuestros hijos. ¿Qué tan beneficioso es? ¿Qué ventajas tiene o qué desventajas tiene el hecho de estar ocupando la teleeducación en este momento? Todo proceso de aprendizaje debe tener, en todos los niveles, o sea, desde educación inicial hasta educación superior, debe tener tres componentes. El primer componente es el presencial, o sea, evidentemente se necesita el contacto con el docente, se necesita la guía del docente presencial, ese es uno de los componentes, pero solo uno, César. El otro es el aprendizaje asistido, es decir, se refiere a las actividades que desarrollamos por nuestra cuenta, pero que necesitan apoyo de alguien más. En el caso de educación superior, probablemente sean los docentes o los expertos de determinada materia, y en el caso de educación inicial, educación básica, bachillerato, probablemente sean los propios padres y docentes los que tengan que apoyarnos en este componente de aprendizaje. Y el tercero es el aprendizaje autónomo. Lastimosamente, a nivel del sistema educativo general, se comenzó a pensar que la única manera de aprender es yendo a la escuela, dentro de un aula, y el único responsable del aprendizaje es el docente. Eso sí efectivamente pasó. Y una de las cosas positivas, como tú bien dices, César, que están sucediendo en este momento, es que los padres, frente a la circunstancia, están obligados
a ser corresponsables en este proceso educativo. Ya, eso a nivel conceptual, eso tenemos que interiorizar. Ahora ya, a nivel de la situación concreta que estamos viviendo, en el sistema de educación superior me parece que es relativamente fácil enfrentar la situación dado el nivel tecnológico que tienen las instituciones de educación superior y también los accesos que de cualquier forma pueden tener los estudiantes universitarios a asistir a distancia a determinadas clases. Sin embargo, a nivel de educación superior también debemos estar conscientes de que no todo puede ser a distancia, ni todas las carreras pueden ser a distancia. Por ejemplo, el médico, el que esté estudiando medicina, necesariamente requiere de clases prácticas para aprender. Quienes estudian carreras técnicas o tecnológicas necesitan la práctica para aprender. Entonces, ahí hay algunos límites que deberán ser enfrentados. ¿Cómo? A nivel de educación superior, ¿cómo enfrentar esto? Seguramente concentrándonos en este momento en todo lo que tenga que ver con la teoría, para después adaptar la práctica cuando pueda hacerse. A nivel de educación general, la situación es un poco más compleja, más difícil por la heterogeneidad del sistema. Por eso hay que tomar varias acciones inmediatas. Primero, saber que el periodo de aislamiento social va a ser sumamente largo. Sumamente largo, es decir, cuando digo sumamente largo, me refiero a que es más de una semana y quizá más de un mes, quizá 2 meses o quizá 3 meses. Entonces, tener claridad sobre el horizonte temporal. Para evitar cometer errores por decisiones apresuradas, como por ejemplo decir que en mayo se iba a comenzar las clases en el régimen Costa-Galápagos, o que se va a cerrar de manera virtual el año lectivo en la sierra. O sea, para mí no es que se va a cerrar de manera virtual el año lectivo en la sierra, está virtualmente cerrado, porque lo que se está haciendo como actividades en este momento, las actividades que se están desarrollando, en realidad son sumamente desorganizadas, no las están realizando todos, los docentes no estaban preparados, es decir, se ha improvisado. Habría sido preferible ya suspender definitivamente el año lectivo hace un mes y decir que el próximo año lectivo será una especie de año lectivo recargado para suplir las deficiencias de aprendizaje que hayan quedado en este año lectivo. Entonces, en síntesis, César, hay que pensar que el sistema educativo, la mayor parte del sistema educativo en este momento no está preparado para avanzar en el currículum establecido y como no está preparado en este momento, hay que darse un lapso de tiempo para prepararlo lo mejor posible. ¿Qué medidas se debieron haber tomado? Como decía hace un rato, ya suspender definitivamente el año lectivo en la sierra y después hay que pensar en un inicio del año lectivo en principio para el mes de agosto, tanto para la sierra como para la costa y Galápagos, Sierra Amazonía, costa y Galápagos. Es decir, el próximo año lectivo probablemente se debería comenzar en simultáneo en todo el país, con la posibilidad de que en agosto, si es que se hacen bien las cosas en materia sanitaria, en agosto ya podríamos tener un poco más de interacción con la propia escuela y también podríamos haber preparado mejor a los docentes, arrancando ya en este momento cursos intensivos para el desarrollo de clases virtuales o de educación virtual. Tendríamos mejor preparados a los docentes para tener más o menos un esquema como el que mencionaba yo al principio, o sea, de trabajo en casa, trabajo autónomo, trabajo asistido y trabajo en escuela. Si es que no es posible hacer esto por cualquier limitación, es preferible concentrarnos en el desarrollo de habilidades y competencias básicas, es decir, abandonar un poco la rigidez del currículum para que los estudiantes puedan desarrollar actividades extracurriculares o extraescolares en sus domicilios. Todo esto se debería preparar en este momento. Debería ser la etapa de la planificación, decir que durante el mes de abril y mayo
el ministerio se dedique fundamentalmente a hacer planificación técnica de lo que debería ser el siguiente año lectivo, que debería arrancar en agosto en todo el país. Pero lo que estamos haciendo en este momento es improvisando, César. Es decir, las declaraciones de la ministra siembran incertidumbre. Dice, bueno, 15 días antes del inicio de clases avisaremos cuándo se inician clases. ¿En qué situación de angustia le ponen a los padres de familia y a los propios estudiantes? Con total y absoluta incertidumbre. Sabemos que el ministerio todavía no está preparado, el sistema educativo no está preparado para cambiar la metodología de enseñanza-aprendizaje de manera tan abrupta. ¿Por qué no tomarse un respiro y planificar bien las cosas? Es decir, no improvisar, planifiquemos bien las cosas, hagamos lo mejor posible, démosle tranquilidad a las familias y digámosle que vamos a arrancar en agosto. En agosto arrancamos ya con una buena planificación. ¿Qué hacemos durante todo este tiempo con los estudiantes? Impulsemos determinadas actividades que contribuyen al desarrollo de competencias, aunque eso no implique el avance en los contenidos curriculares, pero sí ya mantenemos actividad en los estudiantes. Hagamos que los consejeros estudiantiles, no sé si todavía los mantengan, pero habían alrededor de 4,000 consejeros en el sistema, por videoconferencia puedan dar asistencia psicológica, asistencia a las familias. Es decir, podemos construir desde el Ministerio de Educación un esquema de soporte emocional a los estudiantes y a las familias durante estos meses. Y en agosto arranquemos el año lectivo con condiciones distintas. Evidentemente no vamos a poder tener un año lectivo muy regular. Habrá que, por ejemplo, si es que ya se podría ir a las escuelas, ¿no? Habrá que tener un monitoreo permanente de las familias para ver si es que hay algún contagiado. Probablemente tengamos algún estudiante cuyo familia o él mismo se contagió del COVID-19, a lo mejor tenga que nuevamente quedarse en casa, cómo se le va a apoyar. Es decir, todo eso se puede planificar en este tiempo. Pero daría la impresión de que estamos en una carrera de velocidad y la desesperación es volver a las calles, salir de la casa. No, eso no va a suceder. Si actuamos con responsabilidad, vamos a enfrentar todo el próximo año lectivo un montón de limitaciones, es decir, la normalidad o lo que entendíamos como normal antes del COVID no va a ser lo normal después del COVID. Entonces tenemos que ir construyendo esa nueva normalidad, pero con decisiones apresuradas y con improvisación no vamos a hacer bien las cosas. Una última consulta, pero a ver, si así se haría eso, de terminar el año lectivo, ¿qué pasaría con los alumnos que están en su último año de bachillerato, por ejemplo? Ese es uno de los temas más delicados. O sea, para comenzar, yo creo que el sistema de admisión a las universidades por este año debe cambiar sustancialmente. O sea, no es posible tener el ser bachiller en este año. O sea, no va a ser factible que haya el ser bachiller. Como no es posible tener el ser bachiller, es prácticamente imposible implementar un proceso de admisión a las universidades, porque en base a qué criterio se va a definir este proceso de admisión. O sea, las notas que se obtienen en el bachillerato son heterogéneas, porque como no son evaluaciones estandarizadas en los distintos planteles educativos, entonces, ¿cómo se sabe que un estudiante es mejor que otro? ¿Cómo se sabe cuáles son las aptitudes? Es decir, es imposible implementar el esquema de admisión que se venía manejando hasta ahora. Y entonces, la alternativa que existe es comenzar con un periodo de admisión que implique una suerte de nivelación virtual, o sea, a través del uso de medios virtuales. Esto ya se hizo hace algunos años, cuando todo aquel que no lograba un cupo en las universidades podía entrar a un sistema de nivelación general. Hoy es cuando eso se tiene que implementar. Un sistema general de nivelación. Todo aquel que aspire a ingresar a una universidad pública o a un instituto técnico tecnológico público debería inscribirse en un
en una nivelación virtual. Y en esa nivelación virtual se pueden establecer mecanismos de evaluación, etcétera, para ingresar al primer semestre de la carrera. Eso implicará, sí, una pérdida de tiempo de a lo mejor unos 3 o 4 meses para los estudiantes. Sí, eso va a suceder, es imposible que eso no suceda. Y quizá el próximo o los primeros niveles del próximo periodo académico no pueda darse en septiembre, como se hacía en muchos de los casos, sino tenga que hacerse en enero del 2021, pero ya teniendo un proceso de admisión mejor estructurado. Ahora, para que esto funcione, también debemos pensar en el acceso a la tecnología. Y ahí es donde cobra mucha más relevancia el sostener los infocentros, por ejemplo. Claro. Los infocentros tienen que mantenerse y podrían en los infocentros, tomando todas las precauciones del caso, darse este proceso de nivelación para los estudiantes que no tengan conectividad en sus hogares. Las unidades educativas del milenio, o sea, la mayoría de los planteles educativos, incluso en sectores rurales, ya tenían conectividad. Entonces podrían convertirse en espacios en donde los jóvenes bachilleres que aspiran a ingresar a las universidades podrían tomar estos cursos de nivelación. O sea, todas estas alternativas son las que no se están discutiendo en este momento y todo suena como a improvisado, pero hay soluciones. Si es que partimos de la idea de que no es que en poquito tiempo vamos a retornar, insisto, a lo que considerábamos normal. Así es, muy buena las apreciaciones, quedamos casi convencidos de que ese debería ser el camino. Eh, Dije la última, pero ahora sí va a ser la última. Pasando nuevamente al tema de la asamblea. Eh, ¿Usted qué opina, asambleísta, sobre lo dicho y desdicho por la señora ministra de Gobierno, de que se hablaba de una muerte cruzada, una probabilidad de muerte cruzada, y ahora dice que no, que deja a la asamblea que trate el tema normalmente? Pero en un escenario posible, ¿qué tan conveniente o qué difícil será para el Ecuador tener una muerte cruzada en estos momentos? Yo creo que, de vuelta, ¿no? No sé si es una estrategia de gobierno, o sea, lanzar globos de ensayo para ver cómo cuaja el globo de ensayo y después tomar la decisión, o si son iniciativas particulares de los ministros, como diría el Chavo del Ocho, se les chispotea, ¿no? Se me chispoteó. Pero bueno, más allá de todo eso, ya en el análisis serio de la situación, me parece que desde la perspectiva del gobierno, una muerte cruzada en este momento le es absolutamente inconveniente. Le es absolutamente inconveniente porque en ausencia de la asamblea, las decisiones que se tomen van a ser de absoluta responsabilidad del gobierno y no creo que tenga el capital político para enfrentar la emergencia. Entonces, claro, me parece que en ese sentido, para que un presidente hable de la muerte cruzada, debería tener una capacidad, un capital político grande que le dote de gobernabilidad. Si todos los sectores políticos están en contra de las propuestas que está haciendo el gobierno, una muerte cruzada, o sea, realmente sería una especie de suicidio, o sea, un homicidio a la asamblea y suicidio como presidente, porque debería convocar inmediatamente elecciones. Esas elecciones en estas condiciones serían muy difíciles de hacer y entonces lo que tendríamos es un caos social enorme. Entonces me parece que ese escenario es bastante malo para el propio gobierno. Del lado de la asamblea, se oye que muchos están en contra de lo que propone el gobierno, sin embargo, me parece que se tiene claridad de que es inconveniente en este momento una muerte cruzada, precisamente
que es imposible o prácticamente imposible que se desarrollen elecciones con normalidad de manera inmediata, que eso es lo que ameritaría una muerte cruzada. Ahora, hablar de muerte cruzada en el Ecuador no debería ser pecado, porque no es un atentado, no es desestabilización, es utilizar un recurso constitucional que en este momento es muy complicado implementarlo por la situación que atraviesa el país, por la pandemia y por la imposibilidad de hacer elecciones de manera inmediata. Pero también hay que entender algo que la gente dice en las calles, y lo que la gente está haciendo es demandando una suerte del fuera todos, ¿no? Y cuando habla de fuera todos, en la práctica lo que está enviándonos como mensaje es que se necesitan nuevos liderazgos. Y si es que atenderíamos a lo que dicen los mandantes, a lo que dice la población, nuevos liderazgos deberían implicar nuevos mandantes, es decir, nuevo presidente, nuevo vicepresidente, pero también nueva asamblea. Porque hay veces que hablamos nosotros sin asumir responsabilidades propias. Y entonces, hace tiempo, yo escuché una propuesta que hacía el expresidente Rafael Correa, y decía que lo que más le conviene al país en este momento es un gobierno de unidad nacional. Que un gobierno de unidad nacional pasaría por la renuncia del vicepresidente, el que la asamblea nombre a un nuevo vicepresidente que sea de consenso y que tenga mucho liderazgo, y una vez nombrado el vicepresidente, renuncia el presidente de la República. Y entonces, en principio, yo no estaba como muy sintonizado con esa propuesta, pero después de oírle al presidente Lenín Moreno, en esa cadena en donde decía que él no puede estar en territorio por su situación personal de salud, es evidente. En este momento no podemos comprender la situación de salud del presidente Moreno. Sin embargo, el país demanda de un presidente con liderazgo en territorio, que vea lo que realmente está pasando y que tome decisiones bien informadas. Entonces, frente a esa situación, me parece que la propuesta que hizo el expresidente Correa cobra absoluta vigencia en este momento, pero con un añadido. El pueblo tampoco confía en la asamblea. Esta asamblea es de las peores asambleas o de los peores legislativos que ha tenido el Ecuador quizá en toda su historia. Entonces yo creo que por responsabilidad con el país también se tienen que renovar estos liderazgos dentro de la asamblea. Y si es que se diera esa vía que mencioné hace un momento, también le correspondería a la Asamblea Nacional el renunciar para que asuman los asambleístas alternos el acompañamiento a este nuevo gobierno de unidad nacional. Eso por un lado, esa sería una medida extrema, pero a veces, como no se toman ese tipo de decisiones, sino hasta el momento en donde ya la ciudadanía mismo ejerce una presión incontrolable, por lo menos lo que deberíamos hacer los actores políticos que estamos discutiendo la manera de enfrentar la emergencia es comprometernos con el país a no ser candidatos a nada en el 2021. ¿Por qué? Porque hoy hay mucho cuestionamiento a la clase política. La clase política está deslegitimada y mucho de lo que se está haciendo ahora puede hacerse solo con el afán de buscar protagonismo para obtener réditos electorales en el 2021. Entonces, esas dudas debemos despejarlas en este momento para que se vea que estamos actuando solo por el bien común. Yo hice ya un anuncio hace una semana, dice personalmente, si es que el resto de personas que están en la función pública, sea en el Ejecutivo o en el Legislativo, no toman la decisión, yo sí ya tomé una decisión y es poner todo mi esfuerzo para enfrentar la emergencia mientras estemos en asamblea, pero decir al país que yo personalmente no aspiro absolutamente a nada en el 2021, yo no voy a optar por ninguna candidatura para que efectivamente no exista duda sobre cualquier opinión o sobre cualquier cosa que impulsemos al interior de la asamblea. Es el momento de los grandes desprendimientos de la clase política ecuatoriana, y el desprendimiento no implica donar una porción del sueldo solamente. El desprendimiento implica despojarse de todo interés personal, por legítimo que pueda ser, en relación a las carreras políticas de cada uno o a los afanes de protagonismo de cada uno.
Así es, queremos agradecerle, asambleísta, por esta entrevista realmente muy productiva. Sacamos muchas cosas, nos quedamos con muchas cosas de sus opiniones y obviamente confiamos en el trabajo de la asamblea. Siempre hemos tenido nuestros cuestionamientos, pero confiamos en este momento porque es la base justamente de la democracia y no podemos permitir que por ahí hayan opiniones antojadizas o campañas de desprestigio a esta función del Estado. Muchísimas gracias, asambleísta, su mensaje final. Bueno, César, que en este momento tenemos que ser sumamente fuertes, la situación es completamente adversa y no, insisto, no ha habido precedentes de una situación así en el Ecuador a lo largo de su historia y por eso las decisiones que tomemos también tienen que ser decisiones sin precedentes, es decir, no podemos seguir analizando las cosas con la misma perspectiva que teníamos antes de la pandemia y no podemos utilizar las mismas herramientas que utilizábamos antes de la pandemia para intentar resolver los problemas. Lo otro, hay muchas cosas de las que vamos a tener que prescindir y muchas cosas de las que prescindamos vamos a sentir que son necesarias. Por ejemplo, y aquí ya poniéndonos un poco jocosos para cerrar la entrevista, estoy viendo mi imagen en este momento en la pantalla y me doy cuenta de que algo de lo que no debo prescindir es de mi peluquero. Y ya le comienzo a extrañar al peluquero. Sí. Un fuerte abrazo a todos, César, y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, asambleísta. Un abrazo a la distancia. Y bueno, muchísimas gracias también por toda sus comentarios aquí en Hoja de Ruta. Estaremos, ojalá, ya próximamente para tenerle en nuestro set. Ahí, obviamente, los micrófonos estarán abiertos para usted. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Nosotros estamos regresando a partir de las 2 de la tarde, cuando tenemos otro espacio de otras voces. Ya más tarde tendremos nuestros programas habituales, Ruta de Letras, Ruta Calidoscopio y también Ruta Ciudadana. Muchísimas gracias y hasta